¿Qué comentario le merece? Tres aspectos, don David. El primero, de que el parecería siempre deja dudas. Cuando dice parecería, que no sabe la Policía Nacional qué es lo que está haciendo. Está dejando entrever efectivamente lo que declara el presidente de la República a través de su solicitud a la Corte Constitucional para que apruebe la primera pregunta de la consulta popular. En ese documento establece el argumento de que la policía no está capacitada, de que la policía no tiene la capacidad para enfrentar la delincuencia organizada en el país. Entonces, de una u otra forma, yo creo que se corrobora más bien ese argumento. Desde hace mucho tiempo yo he señalado ello, sobre la base de que, recordará usted, en nuestra ciudad también tuvimos algunos aspectos delictivos en los que exigíamos justamente la atención de la policía sobre la base de establecer estrategias para mitigar principalmente el tema delincuencial, pero la respuesta fue negativa. Es obvio que la respuesta fue negativa. Esa es una primera parte que hay que analizar. La segunda parte es lo que trata, o el término que utiliza peyorativamente, para tratar a quienes son críticos o somos críticos frente a la acción de la Policía Nacional y todo su funcionamiento. O a su inacción, diría yo. O a su inacción. ¿Qué dice? Miserables. Los de afuera que están esperando a escuchar o a observar para atacar a la policía. No, los medios de comunicación, los analistas críticos, los grupos feministas, los sectores sociales, incluso aquellos integrantes de algunos del gobierno, asambleístas que están cuestionando el rol de la Policía Nacional en estos momentos, no son miserables. Excomandantes incluso, Fausto, han dado su criterio y han puesto el dedo sobre la llaga. Evidentemente, porque se da cuenta que hay pues un proceso de reducción o disminución de las capacidades, no solamente estratégicas, técnicas, sino también logísticas de la institución que debe velar por la seguridad ciudadana, la paz y la vida de los ecuatorianos y ecuatorianas. Y el tercer aspecto tiene que ver fundamentalmente con ello que señala de que se quiere determinar un crimen de Estado. Evidentemente aquí hay que separar ya la problemática presentada. Yo creo que la ciudadanía debemos ser capaces de visibilizar de mejor forma realmente qué es un crimen de Estado y qué es lo que sucedió dentro de la escuela de formación policial. Crimen de Estado, a mi juicio, no es, porque no existió orden institucional o de una autoridad de policía para que se cometa este delito. Este delito dentro de la escuela policial o fuera, como fue el feminicidio, pudo haber sido en su casa, pudo haber sido en la piscina, pudo haber sido en un hotel, en un viaje, porque ya la relación de lo que se observa como resultado estaba deteriorada. Entonces, más allá de eso, sí, lo que hay es complicidad y encubrimiento al interior de los elementos que estuvieron en el círculo cercano a este acontecimiento y a este hecho. Lo que sí debe preocupar entonces es efectivamente con esta decisión propia que ratifica lo que veníamos diciendo del presidente de la República cuando pide en primera instancia la salida ya o la renuncia, ¿no es cierto?, o darse de baja a ciertos generales o mandos superiores de la Policía Nacional, que no es solamente eso, ¿no es cierto? Debe sanearse, hemos dicho, la Policía Nacional en medio de esta crisis, porque la crisis ya no es solo la escuela de formación. La crisis es lo que tuvimos aquí en la ciudad con contratación de un sicario para matar a la hija del policía, con lo que ha sucedido también en Cuenca, en donde la policía acude a un llamado y saca bultos de, se supone, dinero y ubica en sus vehículos y luego llama a los organismos de socorro y rescate. Lo que acaba de informar, y quizá ustedes también, el asesinato a un abogado por supuestamente disposición de uno de los mandos que estaría vinculado a un problema también de orden judicial. Recuerde también de un caso donde un grupo de asaltantes irrumpen a robar y son detenidos por sus propios colegas y resulta que 3 de ellos eran policías, uno incluso activo y con el uniforme. El retiro de las visas del Estado norteamericano a generales, a mandos, ¿no es cierto? La vinculación en Esmeraldas, recordemos que fue encontrado un patrullero transportando drogas a su interior,
Sí, con toda normalidad, y quizá muchos más que nosotros no conozcamos en el país. Por supuesto, de hecho, GK, este portal, Fausto y amigos oyentes, señala un informe muy interesante. Dice: las fuerzas de control en Ecuador no son inmunes a acusaciones por presuntos delitos graves. Desde el 2018, el primer semestre hasta el primer semestre de este año, del 2022, 1.898 policías ecuatorianos fueron detenidos por presuntamente haber cometido contravenciones o delitos tipificados en el Código Penal. Esto quiere decir, ecuatorianos, que a diario, al menos un policía es arrestado en Ecuador por cualquiera de estas causas. Cualquier motivo, desde arriba, desde la cabeza hasta el último servidor, incluso en procesos administrativos internos, incluso en el reclutamiento, porque recordemos que también se vendían las pruebas de ingreso a estas escuelas de formación. Incluso la suplantación de identidades que denunciábamos en algún momento, cuando una mujer policía suplantaba a su hermana para hacer los ejercicios físicos para que pueda ingresar al órgano policial. Es decir, este tema incluso del control de los vehículos que no tienen la competencia de tránsito, pero que lo hacen en función de posibles robos de los vehículos, ¿no es cierto?, que a su vez establecen coimas, ¿no es cierto?, a los transportistas o propietarios, y que todo este discurso que hemos conocido popularmente cuando se dice, por ejemplo, ya llega diciembre y entonces están en los operativos con la finalidad de recaudar, y una parte queda para los oficiales o los policías de tropa, otra para los oficiales superiores y otra para los mandos. Todos estos elementos establecen entonces que hay una degeneración desde el punto de vista moral y ético, no solo de la institución, porque yo he señalado con claridad, no es solo la policía, es toda la estructura del sistema de Estado, porque aquí no corresponde solamente sacarle al mando policial o a los policías que están vinculados en X delito. Significa hacer un saneamiento integral, incluso de las autoridades políticas. Yo en lo personal creo que el ministro Carrillo debe salir, porque no ha dado respuesta. Recordemos de que se fue de viaje, ¿no es cierto? Frente a esta crisis se fue de viaje y dejó encargado al subsecretario. Y el subsecretario deja encargado a la asesora. Es decir, más o menos como solemos decir, ¿no? El asistente del asistente del asistente del asistente en las instituciones. Y por otro lado también el secretario, que yo no le llamo de seguridad, porque en el país vivimos una inseguridad. Este señor Ordóñez es el secretario de la inseguridad en el país, que menospreció la vida de esta mujer que representa a todas las víctimas de la acción de malos elementos de la policía, y prefirió respaldar como espíritu de cuerpo y decir: hay que proteger la integridad de la policía. La institución policial, claro. Yo le daba unos datos de esta investigación que ha realizado GK y sobre el número tan elevado que es de los procesos en los cuales estarían incluidos miembros policiales. Pero Clarita, tú tienes también otro dato, porque a partir de todos estos procesados, no todos terminan fuera de las instituciones policiales. Así es, el 63% de todos estos casos de policías vuelven a la fuerza después de haber sido detenidos. Ahí tenemos que ver entonces cuál es el rol de la Asamblea Legislativa. Exactamente. Es decir, la Asamblea Legislativa no ha jugado un papel importante en el proceso de garantizar dos cosas: la acción legítima y legal de la policía frente al cometimiento de los delitos, y por otro lado, la sanción que procese en función de que aquellos malos elementos sean destituidos y sacados de la institución. Claro, imagínense, estamos hablando más del 50%, 63%, más del 50%, luego de infringir, ya sea en delitos menores o en delitos ya de alto rango, vuelven a ser policías. Y son ellos las conexiones con las grandes bandas, Fausto, eso dicen las investigaciones. Y que es también lo complejo, porque no es que solo regresan a su puesto, sino que tienen que ser indemnizados por el tiempo que no han percibido sus remuneraciones y beneficios de ley. Es decir, regresan con todos los beneficios y siguen delinquiendo. Y como usted ha dicho, muchos de ellos vinculados ya a actos incluso de alto tráfico de drogas junto a grupos ilegales en el país. Las investigaciones, Fausto, ¿qué seguimiento le ha dado usted al proceso de investigación? Se ha tomado las versiones a un sinnúmero de cadetes. Todos coinciden en que escucharon algo y todos coinciden en que nadie hizo nada. Y en torno a ese mismo tema,
se está únicamente vinculando a los cadetes, a pesar de que es evidente que hay un tema de encubrimiento. Hay un encubrimiento desde las autoridades inmediatas, porque recordemos que el órgano policial no funciona horizontalmente, funciona verticalmente. Y la verticalidad dice de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Y entonces, si un personal de tropa sabe de algún cometimiento de delito, digamos, hace la referencia al inmediato superior, ese inmediato superior tiene la obligación de pasar al inmediato superior y al inmediato y etcétera, etcétera, hasta que llegue a la instancia suprema y superior para que se proceda a hacer las intervenciones. Yo lo que veo es efectivamente de que este elemento debe haberse conocido por mandos superiores. Y segundo, ya no podemos entrometernos en el proceso fiscal que se está desarrollando, pero sin embargo, yo creo que aquí, con esto que acaba de decir usted, respecto al cambio de versión de la señorita que está cadete vinculada, me huele a que se está armando. Exactamente. Se está armando toda una estrategia justamente a raíz de esto que ha dicho el ministro. 15 días y no tenemos estrategia. Y se reunieron para armar una estrategia. ¿Cuál es la estrategia? ¿Limpiar la institucionalidad o verificar realmente qué pasó y cómo es que esto afecta al interior a muchos mandos que pueden estar siendo incidentes respecto a los mandos inferiores o a los organismos inferiores dentro de la escuela y de la policía? Esto también, Fausto, devela cómo se están manejando las instituciones del país, no solo la policía, pero si nos restringimos al tema policial, una escuela superior de policía que forma a quienes van a ser los garantes de la seguridad y de la paz ciudadana. Mire cómo se maneja, se ingresa a la hora, a cualquier hora, se producen fiestas, altercados, hasta asesinatos. Es lamentable cómo es que se ha venido manejando al interior, dejando el libertinaje que domine frente a las regulaciones. Yo siempre soy partidario del análisis reflexivo, pero dentro del órgano policial no puede desarrollarse eso porque no es un órgano deliberante, ¿no es cierto?, sino un órgano obediente, y en función de ello hay que entender también que la Constitución establece el mando político. El mando político es el presidente de la República. Lo que dice el ministro responde a lo que piensa el presidente, lo que dice el secretario responde a lo que dice el presidente, y también lo que dice el comandante y el comando y el coronel y etcétera responden a lo que dice el presidente. Las acciones internas, no estoy diciendo con ello que la corrupción, este tráfico de influencias, esta mala actuación interna de la policía sea el acto del presidente, pero responde a las políticas que el presidente ha implementado al interior de la policía para corregir estos elementos, y por lo visto no ha implementado ninguna política interior, ni siquiera exterior, porque yo he dicho que el saneamiento no es solo sacar a los policías, el saneamiento es reestructurar de manera técnico-política, sí, la estructura de la Policía Nacional, capaz de que responda a los intereses ciudadanos primero para garantizar su vida, ¿no es cierto?, para garantizar sus pertenencias, para combatir la delincuencia desde muchos ámbitos, pero también hay que transparentar el trabajo que se hace al interior de la policía y cómo es que se reclutan, porque sobre todo en ello, el reclutamiento tiene que ver también con procesos de conocer bien el estado del personal que va a ingresar a la policía, porque no es una cuestión solamente de capacidades técnicas, formativas, físicas, militares, digámoslo así, sino también es su relación, pues en su barrio, su entorno, su familia, digamos cuál es su tema psicológico, sociológico, antropológico, etcétera. Es decir, estos elementos son los que hacen falta al interior de la policía, y vincular la acción de mejor forma al trabajo en relación policía-comunidad, que puede permitir convertir a la comunidad en veedores, obviamente garantizando la seguridad e integridad de la comunidad para que pueda informar los acontecimientos que se dan en la policía. Fausto, Clarita tenía una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Todo esto que está sucediendo se da en un escenario en el que ya se habló mucho de la crisis en el tema de seguridad dentro del país, y que las leyes no brindan un apoyo a la Policía Nacional para combatir la inseguridad dentro del país. Recordemos recientemente la sentencia que se dio a Santiago Olmedo. Se cuestiona mucho, y ahora hay incluso comentarios de que se pedía en algún momento que se le dé apoyo a la policía, y ahora pues la policía es quien está atentando contra la seguridad. Es casi contradictorio, pero sin embargo yo creo que hay que entender lo que decía hace rato, ¿no es cierto?
la labor de la Asamblea Legislativa, sintonizarse con el momento, con el contexto, entender lo que debe suceder y hacerse al interior de la policía respecto a toda esta reestructuración, incluso en los procesos de disciplina que deban aplicarse al interior. Y segundo, la otra norma, aquella que le faculte o le permita a la policía hacer uso de sus instrumentos dentro del respeto a los derechos humanos de la sociedad. Porque la preocupación fundamental es de que si yo le permito al policía disparar, puede ser que cometa justamente actos de violación de derechos humanos y asesinato indiscriminado sin respetar esos derechos humanos. Entonces, aquí lo que se trata es de entender cuándo el policía puede hacer uso de la fuerza, ¿no? Esta progresiva que se ha dicho, y también el uso de las armas, capaz de que no violente la vida y garantice más bien el espacio y el derecho, para que no se cometan injusticias también con uniformados que son buenos uniformados y que tienen esa visión de atender la seguridad y la vida de los ecuatorianos. Fausto, termino con un lamentable análisis, porque mientras el país está sumido en una crisis por el narcotráfico, por la guerra entre bandas delincuenciales, aparecen cadáveres colgados en los puentes, aparecen bandas completas aniquiladas, las cárceles están saturadas, hay masacres, ¿no? Hay desmembramientos en las cárceles, mientras hay esa ola de seguridad en el país que mantiene al Ecuador en tinieblas. La institución que debería estar garantizando que esto no ocurra está incluida en una severa crisis, La Policía Nacional. Los centros de rehabilitación social, se denunció recientemente la farra que se ha hecho en el litoral, ¿verdad? Pero no solamente esos dos organismos, las autoridades, las instituciones, los ministerios, la educación y el sistema educativo, ¿no es cierto? El tema hospitalario, el funcionamiento de la Asamblea Legislativa, la confrontación y la pugna de poderes entre unos u otros de las funciones del Estado, la impunidad frente a los actos de corrupción, es decir, toda una sociedad involucrada en una degeneración, ¿no es cierto?, desde el punto de vista del comportamiento, la moralidad, la ética, es la que nos está afectando. Incluso, incluyámonos como ciudadanos, porque también no podemos ser, digamos, los que lanzamos la piedra sin asumir la mea culpa. Porque también en pequeñas cosas nos dejamos ver, pues, ¿no es cierto? Aquellos que a propósito de la viveza criolla nos aprovechamos de cualquier cosa y cometemos ilícitamente aspectos que no son de acuerdo al orden de la ética y la moral. Es decir, es la sociedad. Hay que trabajar en un proceso, en un proyecto, en la construcción colectiva de una sociedad distinta, diferente, que analice las problemáticas desde sus propias realidades y que proponga soluciones desde esas realidades, a manera de que sea una transformación generalizada e incidente sobre todo en la sociedad, para que el rol de los ciudadanos policías, ciudadanos gobernantes, ciudadanos comunes, podamos actuar de manera distinta frente a nuestro propio futuro, que es la preocupación fundamental de los ecuatorianos y ecuatorianas. Muchas gracias, Fausto, queremos agradecerle por estos minutos, y siempre es importante tener estos análisis amplios, unos criterios diversos también, porque podemos coincidir en algunas cosas y en otras discrepar. Precisamente para eso son estos paneles, para socializar los procesos que cada uno vemos desde nuestra óptica. Gracias, Fausto, por estos minutos. A ustedes muchas gracias.